Hola muchachos, bienvenidos a este canal. Suzuki Colombia trae nuevamente la Burman 125 Street, la cual estuvo por un tiempo agotada, pero llega nuevamente con algunas mejoras, pero mantiene su imponente apariencia que le da mayor sensación de ser una moto de mayor cilindrada y no de 125 centímetros cúbicos. Y no es nada raro ya que viene de la familia Burman, donde se encuentran algunas maxi scooter como la Burman 650, la Burman 400 o la Burman 200. La idea de este tipo de motocicletas es ofrecer comodidad, confort y maniobrabilidad en la ciudad, y para este caso brinda un diseño bastante elegante. Como cualquier otro tipo de moto, mencionaré sus características ciclomecánicas, consumo de combustible, máxima velocidad, aunque obviamente no está orientada para alcanzar altas velocidades, y miraremos qué motos podrían ser su competencia. Envío un cordial saludo a Suzuki Cartago por permitir la grabación de este contenido. Les dejo en pantalla número de contacto y su Instagram para mayor información. Uno de sus principales cambios de la Burman 125 es que abandona el carburador e incorpora inyección electrónica con la tecnología Suzuki Eco Performance, que brinda mejor respuesta en la aceleración, mejor eficiencia de combustible, entre otros beneficios. Esto aplica en Colombia, ya que esta moto cuenta con inyección desde hace un tiempo en la India para el cumplimiento de la normativa BS6. Siguiendo con su motor, tenemos un monocilíndrico, un solo árbol de aleas en cabeza, dos válvulas, refrigerado por aire apoyado con su ventilador, diámetro por carrera de 52.5 por 57.4 milímetros, relación de compresión 10:3:1 y cumple la normativa Euro 3. La potencia y torque no está especificada ni en la página de Suzuki Colombia ni en su manual, por lo cual tomó de su país de procedencia Suzuki India. Potencia 8.5 caballos a 6.750 revoluciones y su torque es de 10 Nm a 5.500 revoluciones, mismos números que se manejan en la versión carburada que se comercializa en México. Este tipo de motos scooter en esa cilindrada, su fuerte es el torque más no la potencia. Además están orientadas para la ciudad donde no se requiere alcanzar altas velocidades, pero sí buen torque si vas con acompañante o mucho más si tal vez llevas uno o que otro paquete. La velocidad máxima vista en algunos videos subidos en la India sobre esta versión está por los 90 km por hora. Ya dependerá de las condiciones que se presenten, como la posición del piloto, la inclinación del terreno y otras variables. El otro agregado es que ya cuenta con sistema de frenos combinados. Se agradece este detalle ya que ayuda a reducir la distancia para detenerse y mejorar la estabilidad en la frenada. Por ahora no pidan ABS porque no lo va a tener, ya que en la India, donde son tan estrictos con la seguridad para las motos, no se requiere para esta cilindrada, mucho menos en Colombia. Para seguir complementando el sistema de frenos de esta Burman, adelante incorpora un disco con caliper monopistón de la marca Nissin y atrás freno de tambor. En las suspensiones tenemos convencional en la parte delantera y en la parte posterior un brazo oscilante ubicado de forma lateral. Por el lado de las llantas están a cargo de la marca MRF, son Sellomatic o tubeless con una medida adelante 90-90 RIN 12 y atrás 90-100 RIN 10. En su conjunto lumínico cuenta con tecnología LED en su stop y en su faro, acompañado de unas luces DLR en la parte superior, y por el lado de las direccionales integradas a sus carenados cuenta con luz convencional. En los comandos encontrarás interruptor para luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon, y para el derecho un interruptor para cortar la corriente y el arranque eléctrico con su tecnología AC Start o encendido fácil de Suzuki. Su tablero digital cuenta con la información necesaria como la hora, nivel de combustible, velocímetro, odómetro, dos botones para los ajustes y con el izquierdo pasas entre el odómetro, el trip A y el trip B.
Y como testigos tenemos luz alta, testigo de advertencia maestro, direccionales, testigo de avería y el indicador de cambio de aceite programable, el cual funciona como recordatorio y no tiene nada que ver con el nivel del aceite. La capacidad de combustible es de 5.6 litros o 1.48 galones. El consumo promedio, dependiendo de las condiciones que se presenten, es de 145 kilómetros por galón o 38 kilómetros por litro. El tipo de gasolina podría ser corriente, ya que la compresión del motor no es tan alta, pero lo más recomendable es consultar con el jefe de taller del punto de venta. La altura del asiento es de 780 milímetros, es una scooter baja. La colaboradora de este punto de Suzuki mide 1.51 para que lo tomes de referencia. El rango de giro es bastante amplio, ideal para sortear el tráfico, sumado a su bajo peso de 110 kilos, la convierte en una moto muy maniobrable para la ciudad. Entre otros detalles tenemos asiento bastante amplio y cómodo para los dos ocupantes, y debajo de este encuentras un espacio para almacenamiento de 21.5 litros para hallar un casco, un morral o lo que creas conveniente. Posición para los pies en dos zonas, la primera en el piso de la moto, o si quieres dejar un espacio en esa parte para llevar algún paquete, puedes colocar los pies en la parte superior. Tenemos dos compartimientos, uno al lado derecho para algún objeto que quieras colocar en ese lugar, y en la parte izquierda otro espacio de almacenamiento con una cubierta hermética, y además encuentras una toma de 12 voltios para instalar un cargador USB que en el mercado se puede conseguir a poco más de $1 en adelante o 4.500 pesos colombianos, y ya el precio aumentará dependiendo de la marca y sus características. Tenemos ganchos si deseas llevar paquetes, uno ubicado en la parte de abajo donde se sienta el conductor y el otro ubicado al centro de los dos compartimientos mencionados anteriormente. En el switch tenemos un sistema de bloqueo que minimiza la posibilidad de la manipulación para los amigos de lo ajeno. Cuenta con gato central para mejor comodidad para los mantenimientos. Los colores disponibles son 3: blanco como la que estás viendo, gris, y la que más me llamó la atención fue la negra. Garantía en Colombia, 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. Ahora miremos qué otras motos podrían ser su competencia. No todas, porque hay bastantes en esta cilindrada de 125 centímetros cúbicos. No tengo en cuenta la NMAX de la Yamaha ni la PSX de Honda, ya que son de una cilindrada mayor. Pero antes de eso, si es la primera vez que pasas por este canal, te invito para que te suscribas, es totalmente gratis, y actives la campana de notificaciones para estar informado de primera mano de nuevo contenido. En la misma Suzuki tenemos la Access 125 FI y la próxima en llegar a vitrinas a Colombia, la Avenis 125. Por otra parte tenemos la Cross 125 de Sim, la Grasla 125 de Honda, la Activa 125 de Honda, la Race ZR 125 de la Yamaha, la Jet 125 y la Dynamic 125 de AKT, la Kinko Agility Go 125, la Victory Ball 125, la Aprilia CRGT 125 y la recién lanzada Honda Vario 125, entre otras. Aclaro que no todas están disponibles en Latinoamérica. El precio de la Burman 125 es de 10.024.000 pesos colombianos, y haciendo la conversión en otras monedas sería unos $2.208, 46.104 pesos mexicanos, 8.926 soles peruanos o 12.015 reales brasileños, y no incluye gastos de matrícula ni SOAT y sujeto a cambio sin previo aviso. Y el precio con todo incluido en Colombia es de 10.783.000 pesos colombianos, unos $2.455. Como dato curioso, en la India hay una versión de la Burman 125 con conectividad por medio de Bluetooth. En mi opinión, no sé qué tan necesario o útil sea ese tipo de conectividad. En algunas marcas ese tipo de tecnología es muy inestable, ya es cuestión de gustos. Amigos, me gustaría que coloquen en los comentarios qué les parece esta Burman 125 FI, qué opinan de su precio. En este canal es muy poco el contenido sobre motos tipo scooter o automáticas, pero me pareció que valía la pena mencionar el regreso de esta moto de Suzuki a Colombia. La verdad desconocía esta moto, cuando la vi en el almacén me sorprendió lo grande que se ve. El que no la conozca bien, como era mi caso, puede pensar que es una 150.
Ojalá Suzuki más adelante incorpore una scooter de 150 centímetros cúbicos. Sería muy interesante para las personas que les guste ese tipo de motos. Les dejo en pantalla una lista de reproducción de otras motos de la marca Suzuki. Like o me gusta si fue de tu agrado este contenido. Como siempre, gracias si llegaste a la parte final de este video. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.